Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un motivo de alegría, una enorme bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartirlo con otras personas y por esos hermosos comentarios que nos hacen llegar y que de alguna manera nos permiten a nosotros poder conocerte, poder saber desde qué país nos estás escuchando, nos estás observando. Les mandamos un caluroso saludo hasta el lugar donde se encuentren. Para nosotros es una enorme bendición poder leerles, poder conocerles y de alguna manera mantenernos conectados en estos preciosos devocionales diarios. Estamos ya avanzando en el año, estamos ya en el devocional que corresponde al día 2 de julio y bueno, es impresionante cómo ya se recorrieron estos primeros 6 meses del año 2025. Increíblemente ya vamos entonces a entrar al segundo periodo, al segundo semestre de este año y bueno, creo que la fidelidad del Señor nos ha acompañado, creo que Dios es muy bueno con nosotros, nos permite la vida, nos permite la oportunidad de poder disfrutar cada día de la vida y sobre todo acercarnos un poco a su palabra para aprender de ella. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en el Salmo número 86, partiendo del versículo número 1 al versículo número 17. Es un precioso salmo que nosotros le hemos titulado de la siguiente manera: en días de angustia, en días de angustia. ¿Sabe? Los días de angustia muchas veces pueden llegar a nuestra vida y nos hacen sentir como que el corazón nos aprieta, como que algo sucede y sentimos como una presión en el pecho, sentimos de alguna manera como que la mente se nos llena de dudas, podemos sentir incluso que las fuerzas que tenemos se nos van disminuyendo, comenzamos a desvanecernos y bueno, creo que este precioso pasaje de la escritura del día de hoy precisamente habla de esto, de la angustia del alma, habla de esto, de esos días que son angustiosos, ¿verdad? Y que de alguna manera podemos, a través de la experiencia del salmista, nosotros llenarnos de fe, llenarnos de esperanza y poder aprender qué podemos hacer en medio de esos tiempos de angustia. El versículo número 7 dice así, dice, te lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y entonces aquí está el salmista escribiendo, expresando a Dios que en el día de su angustia lo que él va a hacer sencillamente es hablar con Dios, reconocer que tenemos un Dios maravilloso. Creo que es una de las mejores soluciones para poder avanzar en esos momentos de crisis. Ahora, yo no sé si usted en algún momento ha pasado por esos días de angustia, esas tardes, esas mañanas de angustia, esas noches angustiosas. ¿Sabe? La angustia no es otra cosa sino esa mezcla de ansiedad que te llega en la vida, ese cierto temor por cosas que no comprendes, por situaciones que tienes un presentimiento en tu alma y te provocan de alguna manera un cierto dolor emocional. De alguna manera, yo creo que el Señor ha puesto en nosotros precisamente esto, esta parte donde nosotros nos activamos como una especie de alarma interna que de alguna manera nos anuncia que algo no está bien. Y entonces en esos días de angustia nosotros llegamos a este punto. Muchas veces perdemos la paz, muchas veces nos preocupamos de más, muchas veces buscamos de una manera inquieta la solución para ciertos problemas que nos abruman. Bueno, ¿qué podemos aprender el día de hoy de este precioso pasaje del Salmo número 86? Bueno, creo que por lo menos hay 3 enseñanzas que yo quiero compartir contigo y que anhelo sean de mucha bendición para tu vida. Número 1, en los días de angustia, número 1, reconoce tu necesidad y clama a Dios.
Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay algo que no está bien, algo que nos preocupa, una necesidad que tenemos y entonces comenzar a clamar a Dios. Te leo el versículo número 1 al versículo número 7, que es donde yo logré encontrar este primer principio. Dice así: Inclina, Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo a todas horas. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, Jehová, mi oración, y está atenta a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y ahí, en medio de la amalgama de situaciones que está pasando el salmista, ahí en medio de la bruma de los problemas, ahí en medio de su necesidad, lo primero que hace es reconocer que hay algo que no está bien. Hay algo que de alguna forma le provoca un malestar en el alma, una situación que le urge encontrar una solución. Y sabes, creo que al final nosotros de alguna manera tenemos que expresarle a Dios cómo nos sentimos, de qué manera estamos. Sabes, necesitamos nosotros entender esta parte de la vida para que podamos nosotros seguir avanzando. Y lo primero que hace el salmista es compartir su sentimiento, y lo primerito que le dice a Dios, Señor, le dice: Señor, estoy triste. Estoy muy triste y me siento muy pobre. Dice, por ejemplo, el versículo número 1, y te lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Dice: Señor, dígnate escucharme, porque estoy muy triste y pobre. Aquí el salmista dice: Señor, por favor, escúchame, porque me siento muy triste. Y sabes, poder abrir tu corazón a Dios, poder mostrar tus emociones a Dios, es algo que necesitamos hacer. Dios no se extraña, a Dios no le provoca problema que nosotros de alguna manera le expresemos nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo en los momentos de la vida, y que le pidamos al Señor que nos proteja, que nos ayude, como lo dice el versículo número 2, y la versión Dios habla hoy dice así: Protégeme, pues te soy fiel, tú eres mi Dios, salva a este siervo tuyo que en ti confía. Y le habla directo a Dios, le dice: Señor, yo estoy procurando estar fiel delante de ti. Por favor, protégeme en este momento angustioso. Y creo, querido hermano y querida hermana, que nosotros deberíamos llorar en esa misma tonalidad, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos sustente, que nos fortalezca y que nos permita seguir adelante. Y vamos a pedirle a Dios que en medio de nuestra tristeza, pues Él la transforme, que nos permita encontrar motivos de alegría, aún en medio de nuestro quebranto. Dice, por ejemplo, el versículo número 4, dice: Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración. Y aquí está el salmista reconociendo su necesidad, pero clamando a Dios y pidiéndole que le ayude a cambiar su estado de ánimo, que de alguna manera el Señor le perdone, como lo dice el versículo número 5, y le permita seguir adelante. Hay una segunda enseñanza que podemos observar a partir del versículo número 7 al versículo número 14, y le pusimos de la siguiente manera: confía en que Dios responde. En medio de tu necesidad, querido hermano y querida hermana, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a confiar en que esta oración que le estamos haciendo, el Señor la va a responder. Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que nos da respuesta. Dice el versículo número 7 que ya te leí: en mi angustia clamo a ti, porque tú me respondes. Qué hermosa fe, qué hermoso momento que se despliega aquí. Y bueno, comienza a decir algunas expresiones muy preciosas. Por ejemplo, el versículo número 8 dice: no hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale tus obras. Oh Señor, tú has formado todas las naciones. Ellas vendrán a ti para adorarte y para glorificar tu nombre, porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. Oh Señor, enséñame tu camino para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. Mi Señor y mi Dios,
Te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Inmenso es tu amor para mí, me has librado de caer en el sepulcro. Oh Dios, una banda de insolentes y violentos que no tienen presente, no te tienen presente, perdón, se han puesto en contra mía y quieren matarme. Y aquí vemos cómo el salmista confía en que Dios va a responder, que Dios va a traer una respuesta. ¿Sabes? Hablar con Dios, orar, hacer una oración, no debería ser para nosotros una especie como de rutina vacía y sin sentido, sino más bien entender que ese es el camino mediante el cual Dios nos va a dar una respuesta. Reconocer la grandeza de nuestro Dios, como lo dice el versículo 8 y 10 que ya te leí, de alguna manera debe de anteponer siempre nuestras circunstancias y aprender a alabar a Dios en medio de nuestra frustración, aprender a adorar a Dios en medio de nuestra incertidumbre y aún en medio de las cosas que no encontramos solución y sobre todo, como dice el versículo número 13, agradecer a Dios porque Él nos protege incluso del sepulcro, incluso de la muerte. Dice este versículo número 13, inmenso es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro. Y querido hermano y querida hermana, yo creo que muchas veces incluso nosotros ni nos hemos dado cuenta de momentos en que el Señor nos ha protegido, nos ha guardado del mal, nos ha protegido de la misma muerte, nos ha preservado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos sigue amando. Hay una tercera y última enseñanza que yo logro descubrir a partir del versículo número 15 al versículo número 17 y le pusimos de la siguiente manera. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda quién es este Dios maravilloso. Sabes, a veces se nos puede olvidar cuando tenemos problemas, cuando estamos enfrentando dificultades, nuestro enfoque se nos pierde, ¿verdad?, en el problema y a veces nos olvidamos de quién es este Dios maravilloso. En tus días de angustia, detente un momento y reconoce que tienes un Dios grande, maravilloso y digno de ser reconocido. Dice, por ejemplo, el versículo número 15. En la versión Dios habla hoy, dice, pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y verdad. En este solo versículo número 15, querido hermano, aquí podríamos hacer un tremendo mensaje, un tremendo estudio de varios días incluso, hablando del carácter de Dios. Aquí dice que Él es tierno. La ternura de Dios nos acompaña. Él es compasivo, Él nos tiene compasión, Él es paciente, Él sobre todo nos tiene paciencia, querido hermano y querida hermana, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que le hacemos a Él doler el corazón, nos tiene paciencia. Y dice también que es todo amor y que es toda verdad. Recuerda, en medio de tu problema, recuerda la bondad de Dios, recuerda la ternura de Dios, recuerda la paciencia de Dios, porque Él está ahí. Y me gustó muchísimo el versículo número 17, porque el salmista se atreve en este punto, ¿sabes a qué? A pedirle que Dios lo respalde, que el Señor lo avale, que el Señor haga una obra para que todas las personas sepan que Dios está con él. Dice el versículo número 16 y 17, mírame, ten compasión de mí, salva a este siervo tuyo, dale tu fuerza, dame una clara prueba de tu bondad y que al verla se avergüencen los que me odian. Tú, Señor, me ayudas, me das ayuda y consuelo. Aquí el salmista dice, Señor, por favor, pues respáldame, haz notar que tú estás conmigo, para que las personas que me critican, que las personas que de alguna manera me están abrumando, se den cuenta que no estoy solo. Y me encantaría, querido hermano y querida hermana, que tú puedas hacer ese tipo de oración, que le pidas al Señor que te respalde, que le pidas al Señor que de alguna manera te avale, que le pidas al Señor que esté contigo, que se muestre, de tal manera que tú puedas ir hacia adelante, enfrentando los desafíos, incluso en estos días de angustia, en esos días difíciles, donde a veces los problemas parecen ser muy grandes, pero recuerda que aquí pudimos aprender por lo menos 3 enseñanzas. Número 1, en tus días de angustia, número 1, reconoce tu necesidad y clama a Dios. Número 2, en tus días de angustia, confía en que Dios responde. Y número 3, en tus días de angustia, recuerda quién es tu Dios. Anhelamos que esta meditación
haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.